Gracias. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Primero me quiero sumar a las felicitaciones y sobre todo al reconocimiento que han hecho quienes me presidieron en el uso de la palabra para la presidenta de esta comisión y el espléndido trabajo realizado, así como a la mesa directiva de la Comisión de Carta de Derechos. Realizaron un espléndido trabajo de sistematización tanto de las iniciativas presentadas por los diputados constituyentes como el sinnúmero de iniciativas ciudadanas que se presentaron y que fueron turnadas a esta comisión. Con relación al artículo 9, que precisamente marca el inicio de la discusión de esta columna vertebral de la Carta de Derechos y consecuentemente de la Constitución de la Ciudad de México que estamos comenzando a elaborar nosotros, quiero decir que el proyecto de decreto que nos es presentado por la Comisión es acertado, principalmente porque dota de claridad y coherencia al texto originalmente propuesto por el jefe de gobierno de esta ciudad. Clasifica de forma correcta aquellas disposiciones que constituyen los principios rectores de los derechos humanos, las que se refieren a la garantía de igualdad y no discriminación, así como las normas que tienen por objeto la protección de los derechos humanos de manera general y que por su importancia y efecto transversal deben ser enunciadas al inicio de este capítulo para el mejor entendimiento y comprensión de la Carta de Derechos prevista en la Constitución. Debemos reconocer sin duda que el proyecto de Constitución que nos fue presentado por el jefe de gobierno recogía con gran exhaustividad aquellos elementos que tratados y estándares internacionales transmitían ya desde el siglo pasado y que en su mayoría fueron adoptados expresamente por nuestro poder reformador en la reforma constitucional del año 2011. No obstante lo anterior, su propuesta necesitaba una importante reestructuración y reclasificación de los elementos que diera fuerza al catálogo de derechos previsto y evitara repeticiones innecesarias que en nada abonan a la eficacia de la norma. El dictamen que nos es presentado es acertado en dejar clara la dimensión no solo individual, sino también colectiva de los derechos. Retoma las obligaciones a cargo de las autoridades, verdaderas garantías primarias de promover, respetar, proteger y garantizar, y en el desarrollo de esta última, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Pero no solo eso, este planteamiento no se limita a reproducir el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que además amplía sus alcances y hace parte del texto estándares internacionales que fijan los parámetros del Corpus Juris Interamericano y Universal vigente para la protección de los derechos humanos. Adicionalmente, se definen los criterios que deben satisfacerse a fin de considerar que las medidas implementadas por las autoridades cumplen con sus obligaciones. Introducir en un texto constitucional la accesibilidad, calidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y el diseño universal es sumamente innovador y dota de plena fuerza jurídica aquellas normas que por estar de origen circunscritas a documentos que interpretan las convenciones internacionales carecían de exigibilidad. Asimismo, dentro del texto que hoy se somete a nuestra aprobación, se establece un mandato expreso a todas las autoridades jurisdiccionales de la ciudad para que ejerzan el control de constitucionalidad y convencionalidad. Con ello se garantiza el control difuso que salvaguarda el orden jurídico y los derechos humanos de las personas y se adecúa explícitamente al paradigma constitucional que vivimos hoy en día. Por lo que hace a los principios rectores, el apartado B del artículo 9 es exhaustivo, reproduce los establecidos en el primer numeral de la Constitución General e incluso los amplía. Sobre la inclusión expresa de la no regresividad, se estima que evidentemente facilitará la interpretación y aplicación de los derechos por parte de los operadores jurídicos, considerando que la progresividad es un principio y garantía con dos perspectivas, cada una de la mayor complejidad en razón de los alcances y el tiempo de cumplimiento.
Respecto de la garantía de igualdad y no discriminación, el numeral 1 del apartado C es paradigmático en nuestro ordenamiento. Prevé de manera expresa la igualdad sustantiva y las obligaciones específicas a cargo de las autoridades en la materia, a saber, el adoptar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. En cuanto a la prohibición de discriminación, se retoman sus dos vertientes, como derecho que salvaguarda la dignidad de la persona y como medida a cargo de las autoridades para garantizar a todas las personas el pleno goce de la totalidad de los derechos. Se deja claro que basta el objeto de la acción independientemente de su resultado y se permite que la violación se actualice por un medio formal o de facto. Por último, celebro el catálogo enunciado que, si bien no es limitativo, sin duda abona a la construcción de pautas para las autoridades en esta materia, y no solo eso, sino que además actualiza las denominadas categorías sospechosas de conformidad con las necesidades y exigencias de nuestra ciudad. Por eso pido el voto a favor del contenido de este artículo en lo general y les pido a mis compañeros diputados constituyentes que abordemos la discusión y el contenido de los alcances de este artículo y los subsecuentes sin perder de vista que lo que estamos haciendo es una constitución y esto nos obliga a privilegiar la técnica jurídica para que al final del día evitemos los conflictos interpretativos y sobre todo podamos facilitar la exigibilidad de los derechos humanos que estaremos finalmente reconociendo en esta Constitución. ¿Es cuánto, señor? Gracias, diputada Aguilar Barroso. Tiene el uso de la palabra.